Estamos desarrollando el tema sobre la ley y la gracia, y hemos definido la ley de Moisés en 4 ramas, como ser la ley moral, la ley civil y la ley de la purificación, de lo cual hablamos en los mensajes anteriores. Hoy vamos a tratar sobre la ley ceremonial o ritual, que encierra en primer lugar los sacrificios de ciertos animales, y cuyo principal elemento era la sangre que se rociaba en el velo del altar. También el incienso y las ofrendas que eran ofrecidas por el pueblo y presentadas por el sacerdote. Esta rama de la ley ya no está en vigencia, y hay 2 razones para que ya no exista. En primer lugar, porque era una ley imperfecta, por cuanto la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados del hombre, Hebreos 10:4. Y en segundo lugar, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió esa rama de la ley haciendo un solo sacrificio por los pecados al morir como un cordero en la cruz. En Mateo capítulo 5 y versículo 17 encontramos esta declaración de parte del Señor: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y como ya lo expresamos, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió esta rama de la ley. Y cuando hablamos de la ley de los sacrificios, ahora sí podemos decir con toda libertad que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y haciendo un estudio minucioso de esta rama de la ley, tenemos que admitir que Cristo mismo fue sometido a estos reglamentos, comenzando con la circuncisión al 8º día, y su presentación en el templo, cuando José y María lo trajeron para ser conforme a la ley, y también trajeron las aves que iban a servir para el sacrificio, según Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Podríamos decir que esta ley fue obedecida y fue respetada por el Señor Jesucristo hasta el día en que Él murió crucificado, pues la Escritura nos dice que ese mismo día el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Y ese velo rasgado significaba que ya no se iba a usar más, porque el sacrificio de Cristo dejaba sin valor los sacrificios implantados en la antigua ley. Ahora, conforme al cumplimiento de esta rama de la ley, durante el ministerio de Cristo, vamos a tomar algunos ejemplos. Y uno de ellos es cuando un leproso le pidió al Señor que le sanara. Cuando el Señor opera la sanidad, le dice al hombre: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Y lo mismo sucedió con otros 10 leprosos que encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19, que el Señor también los envió al sacerdote. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el Señor no envió al sacerdote a Bartimeo, al paralítico, a la mujer del flujo de sangre, ya que también todos estos fueron sanados? La razón es bien sencilla. La ley no demandaba ningún sacrificio para estas últimas enfermedades, pero para la lepra sí se demandaba sacrificio de animales, y eso lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 13 y capítulo 14 también. Otro caso que encontramos interesante es cuando el Señor entró al templo para purificarlo, de lo cual nos informan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a citar lo que ocurrió ese día. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Notemos algo aquí, y es que los judíos estaban haciendo un buen negocio junto con los cambiadores de dinero, y el Señor no se opone al negocio que ellos hacen, porque al fin y al cabo lo que ellos venden son 3 clases de productos solamente. Y para ser más específicos,
eran 3 clases de animales vivos, como ser bueyes, ovejas y palomas, porque estos eran los animales que Dios había designado para los sacrificios según la ley. Y aclaramos que el Señor Jesucristo estaba de acuerdo en que se hicieran esos sacrificios, porque el final de estos sacrificios sería cuando Él muriera en la cruz, y Él todavía no había muerto. La causa del incidente de azotar a los mercaderes y volcar las mesas fue más que todo porque el negocio lo hacían dentro del templo en vez de hacerlo afuera. Y el celo del Señor fue porque habían convertido el templo en un mercado. También vamos a mencionar un caso que más bien corresponde a la ley moral que a la ley de los sacrificios. Y es cuando un día el Señor se encontraba en el templo rodeado de todo el pueblo que había venido para oírle la palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué podría decir el Señor a este grupo de pecadores? Sin embargo, como ellos insistieran, Cristo les dice algo que ellos no esperaban, porque Él no dijo ni sí ni no, sino que cuando se enderezó, ya que Él se había agachado para escribir con el dedo en el piso, y ya frente a ellos les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora analicemos este pasaje. ¿Por qué no mataron a la mujer adúltera? Porque su conciencia los acusó, no porque iban a hacer cumplir la ley, sino porque estaban violando la ley, ya que en el libro de Levítico, capítulo 20 y versículo 10, Moisés ordena que tanto el adúltero como la adúltera ambos tenían que morir, o sea que la ley era pareja, pero ellos solamente presentaron a la pobre mujer y al adúltero no sabemos por qué causa lo dejaron. Tal vez era el rico del pueblo, de quien algunos habían recibido favores y no querían dañar su testimonio. Y posiblemente esa fue la causa por la cual se sintieron reprendidos cuando el Señor les dice que el que esté limpio de pecado, que arroje la piedra contra ella, y ninguno aceptó el reto. Ahora veamos qué hubiera sucedido si Cristo da la orden que maten a la mujer, haciendo de esta manera cumplir la ley. Esto significaría que la gracia y la misericordia de Dios estaría bien lejos de nosotros. Y si por el contrario se coloca como defensor de la mujer, entonces él mismo sería alguien que se convertiría en un violador de la ley. Y por eso la respuesta que les dio fue la más adecuada. Todo esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Ahora, conforme a lo que el Señor escribía en el suelo, algunos se preguntan que qué podía hacer. No vaya usted a pensar que se trataba de un pasatiempo o de un entretenimiento de parte del Señor. El profeta Jeremías nos da una referencia que era lo que el Señor escribía con su dedo en el polvo de la tierra. Era el nombre de los fariseos, porque se habían rebelado contra el Señor. Y dice el profeta Jeremías: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos sus nombres en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Procuremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida en el cielo, porque ahí permanecerán para siempre. Porque todo aquel que su nombre sea escrito en el polvo, ese nombre será pisoteado y será borrado. Salomón dice que el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios capítulo 10, versículo 7. Por otra parte tenemos que el profeta Jeremías también profetiza la acción de los fariseos cuando le exigen a Cristo que Él dé una respuesta para que haga cumplir la ley con respecto a la mujer adúltera. Y dice el profeta Jeremías: